Feliz miércoles para todos y bienvenidos al podcast de la parroquia Santa Teresa de Jesús, Dialogando con el Papa, un espacio donde compartimos y profundizamos un poco más sobre la catequesis del Santo Padre, esa catequesis que comparte con todos los fieles católicos del mundo entero desde la plazoleta de San Pedro. Padre Luis Alberto, los saludo con mucho afecto. Muy buen día para todos, saludo fraterno también. Qué alegría poder compartir un miércoles más esta catequesis, esta enseñanza que nos forma en la fe y que nos invita cada día más a unirnos precisamente al misterio pascual de Cristo, como lo está haciendo el Papa León a través de estas últimas catequesis. En estas catequesis, como usted lo ha dicho, Padre, estamos viendo todo lo que es el misterio pascual de Cristo, pero recordemos que todo está en el marco de un tema muy general que tiene que ver con el año de la esperanza y se llama Jesús, nuestra esperanza. El día de hoy vamos a ver el momento en el que Jesús es llevado a la sepultura. Vamos a escuchar entonces la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Después de haber escuchado esta palabra de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos llene de su gracia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar la catequesis del Papa León. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis contemplamos el misterio del Sábado Santo. La ausencia de Cristo en el sepulcro no es un vacío, es promesa, es espera, es un silencio cargado de sentido, como el de una madre que custodia en el vientre a su hijo aún no nacido, pero ya vivo. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz para ser sepultado en un jardín, el cual evoca aquel del Edén, en el que Dios y el hombre estaban unidos. El silencio de Cristo no es estéril, es signo de que se está gestando algo nuevo. Cristo está reestableciendo la relación entre Dios y el hombre. El Sábado Santo es también el día del descanso, según la ley judía. Jesús, después de haber contemplado su obra de salvación, reposa. No lo hace por estar cansado o por haberse rendido. Es más bien la confirmación de que lo que había que hacer se ha llevado a cabo. A veces nos cuesta descansar. Vivimos deprisa para producir, para demostrar, para no perder terreno. Sin embargo, así como el Sábado Santo nos enseña que cada silencio puede ser el preámbulo de una palabra nueva, también cada pausa puede convertirse en un tiempo de gracia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, de México, de Perú, de toda América Latina. En medio del ruido y de la prisa en que a veces nos encontramos, pidamos la intercesión de la Virgen María para que nos enseñe, como ella, a vivir el Sábado Santo descubriendo el sentido del silencio y de la contemplación,
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Qué especial esta motivación que nos da el Papa León en la catequesis de hoy, meditando sobre el significado del Sábado Santo en relación, como decía Ignacio ahora, al Año Santo jubilar en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el Papa León relaciona, hace la analogía de el significado del Sábado Santo con la esperanza cristiana. El sábado es el día en el que la Iglesia hace silencio y es el día en que la Iglesia entra en un descanso. El mismo silencio y el mismo descanso en que entra Cristo dentro de su misterio pascual. Pero es un silencio y es un descanso no de indiferencia, o como dice el Papa, no de vacío, sino un silencio y un descanso que precisamente prepara para la esperanza. A mí me llama mucho la atención que este momento de la vida de Jesús, o mejor, de su muerte, ¿no? Es quizá para los apóstoles y los discípulos de Jesús, para la iglesia que apenas estaba naciendo, tal vez el momento de mayor desesperanza, porque habían acabado de experimentar la muerte de Jesús. Entonces es un momento donde se siente esa ausencia, esa soledad y ese silencio de parte de Dios. Pero me llama mucho la atención que el Papa hoy en su catequesis habla que es precisamente en ese momento donde se manifiesta más aún la esperanza. Así es, y qué curioso que cuando nosotros pues hacemos un análisis de nuestra realidad, descubrimos que evidentemente nos cuesta el silencio y nos cuesta el descanso. Vivimos en un mundo, primero, de mucho ruido, y segundo, vivimos en un mundo de mucha prisa, de mucho acelere. Y vamos esclavizándonos de esos ritmos del mundo que no nos permiten experimentar en nuestra vida cristiana ese silencio y ese descanso. Seguramente eso es lo que nos tiene obstaculizada la experiencia de la esperanza cristiana. Mire, padre, que seguramente cuando vivimos los católicos la Semana Santa, podríamos evaluarnos a ver cómo es que se vive también ese Sábado Santo, ¿no? Muchas veces centramos la celebración de la Semana Santa en el Viernes Santo o el sábado en la vigilia pascual, sí, en las celebraciones fuertes, pero también este momento es importante y yo creo que muchos católicos caemos en el error de que ese sábado, el día sábado, en vez de estar en el descanso, en el silencio, en la contemplación y la oración, es un día en que muchos católicos estamos corriendo de un lado para otro, preparando la vigilia pascual, los que servimos en las parroquias, preparando todo lo que tiene que ver con la ornamentación del templo, una cantidad de cosas que no nos permiten contemplar este misterio pascual. Y de la misma manera ocurre en la vida. Es precisamente la invitación que nos está haciendo a través de esta catequesis el Papa León. Buscar los espacios del silencio para poder contemplar. No contemplamos las maravillas de Dios. Hoy la liturgia de la palabra habla de eso. Lo difícil que es para nosotros conocer, reconocer y valorar las maravillas y las grandezas con que obra Dios. ¿Por qué? Porque nos falta la capacidad o la actitud del poder contemplar, que es fruto precisamente de entrar en el silencio. Pero también nos cuesta muchísimo el poder ejercitar en nuestra vida cristiana el fortalecernos. El descanso es para retomar las fuerzas, para eso se descansa. Y qué triste cuando nosotros en este acelere de este mundo no nos damos el tiempo para retomar las fuerzas, sino que vamos dando pie a que nuestro cuerpo e incluso nuestra vida se canse y se desgaste. Y entramos por eso en esas situaciones muchas veces de ansiedad, de depresión, de fatigas que los llevan a uno a querer tirar la toalla, a desistir, a rendirse y a entrar incluso en un sinsentido de la vida. Por eso es importante el descanso como una oportunidad para retomar las fuerzas que necesitamos para seguir adelante en nuestro caminar. Es que le tenemos tanto miedo al descanso y al silencio, parece que a toda costa lo quisiéramos evitar, que
una de las oportunidades más grandes que tenemos para vivir el descanso y el silencio debería ser la liturgia de la iglesia, la Eucaristía, la oración, la liturgia de la palabra, la escucha de la palabra. Y mire que cuando nosotros nos acercamos a estos espacios para vivir nuestra fe y para alimentarnos de Dios, nos cuesta mucho evitar el ruido y buscamos siempre llenar esos espacios de silencios que hay en la liturgia con mucho ruido. Por eso es muy propio también de la forma de celebrar de nosotros en nuestro sector, en nuestra ciudad, que en los templos siempre están acompañadas las palmas, la bulla, y a veces se pierden esos espacios de silencio que son tan importantes para contemplar en medio de la liturgia. Y qué importante poder relacionar esto también con la cotidianidad, con lo que experimentamos en el diario vivir, cuando estamos en los diferentes escenarios de nuestra vida, en las diversas relaciones interpersonales, y nos cuesta hacer silencio, de compartir espacios de silencio con el otro, para contemplar, y nos cuesta también entrar en estados de descanso que nos permitan experimentar relajación, que nos permitan experimentar que nuestra vida requiere de ese retomar esas fuerzas. Y es desde ahí que podemos entender precisamente, cuando decías tú ahorita de la liturgia de la iglesia vivida, esas palabras de Jesús que se convierten en promesa para nosotros cuando nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es que Jesús conoce de nuestras fatigas, conoce de nuestros aceleres, conoce de nuestros cansancios. Él conoce eso, y por eso Él se ofrece para brindarnos a nosotros ese alivio que necesitamos, y se ofrece para asumir Él también esas cargas tan pesadas que tantas veces pues irrumpen, que en nuestra vida nosotros podamos tener esa experiencia de salvación que nos ofrece el Señor. Respecto a eso, el Papa León decía en su catequesis que esa dinámica que tenemos de siempre estar haciendo, hablando, en una constante actividad, refleja una necesidad que tenemos muy humana, y es como que el creer que siempre tenemos que demostrarle algo a los demás, estar comprobándole algo a los demás. Y es muy importante saber que para Dios eso no es necesario. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a Dios. Empezando porque cuando uno se preocupa mucho por demostrarle algo a alguien, eso está siempre basado en la apariencia, ¿no? A Dios no tenemos que demostrarle nada, porque finalmente Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce la voluntad de nuestro corazón. Entonces, con Dios no tenemos que desgastarnos de esa manera. A Él no tenemos que demostrarle nada. Con Él solamente tenemos que disponernos. Con Él tenemos que abrir nuestro corazón y contemplar las grandes maravillas que Él tiene para nosotros. Ahora bien, es muy importante no confundir el silencio y el descanso pues con la pereza, con la irresponsabilidad, con el simplemente sentarse a esperar y tomar una actitud pasiva de la vida. En ningún momento esto tiene que ver con eso, porque precisamente el Papa hace mucho énfasis en cómo la experiencia que se vive con el Sábado Santo es una experiencia que está preparando nuestra vida para poder asumir, para poder afrontar, ¿cierto?, esa experiencia de resurrección que se viene como fruto de ese silencio y de ese descanso. Y es una experiencia de resurrección que nos exige una aptitud de compromiso, de responsabilidad, de acción en nuestra vida. Esa experiencia de resurrección trae consigo una misión, porque mire que cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, es ahí donde encomienda la misión de la iglesia, que es: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de la resurrección. Exactamente, y miren que es lo mismo que pasa en la liturgia también. Nosotros trabajamos 6 días, ¿sí? Y el último día, que se convierte en el primer día de la semana gracias a Cristo, que es el domingo, pues vivimos la Eucaristía como una oportunidad para adentrarnos en ese misterio pascual de Cristo y retomar fuerzas para la nueva semana que iniciamos, donde necesitamos precisamente sentirnos motivados, animados, fortalecidos y acompañados por esa presencia de Dios en nuestra vida. Esta catequesis finalmente lo que hace es enseñarnos a nosotros cómo vivir eucarísticamente, porque vivir eucarísticamente es vivir de forma pascual, ¿sí? Jesús muere,
es necesario el silencio, es necesaria la contemplación, pero recordemos que Jesús también resucita, y al resucitar, ahí es donde dan los verdaderos frutos en el estilo de vida cristiana, y eso es lo que celebramos nosotros, lo que usted decía, la Eucaristía, pero a lo largo de la semana empezar con nuestro estilo de vida a dar fruto de lo que esa Eucaristía nos alimenta. Bueno, pues que esta catequesis sea una oportunidad para que descubramos en nuestra vida cristiana el valor del silencio y el valor del descanso, pero desde una dimensión cristiana, desde esa dimensión que nos enseña el mismo Cristo con el Sábado Santo. Que sean oportunidades para que nos sintamos fortalecidos para adentrarnos en este peregrinar de esperanza que nos está invitando este año jubilar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Recuerden, compartan esto con sus amigos, familiares, seres queridos. Sean ustedes también evangelizadores digitales a través de el compartir este podcast con muchas personas que lo pueden necesitar. Padre Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos y regálenos su bendición. A todos les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.